Abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio según Lucas. Lucas capítulo 14, versículos del 1 al 6, en un tema que se titula Jesús el médico divino. Jesús el médico divino. También podríamos titularlo Jesús nuestro sanador. Vamos a leer el Evangelio de Lucas capítulo 14, versículo del 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Y él tomando al hidrópico, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos, dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Vamos a orar, cierra tus ojos. Señor, te damos muchas gracias porque podemos abrir tu palabra una vez más. Estamos gozosos, estamos agradecidos contigo porque nos concedes este privilegio de escuchar tu palabra, Señor. Y queremos suplicarte que tu Espíritu Santo toque las vidas y los corazones de aquellos que se encuentran enfermos del alma. Pero también queremos pedirte que toques a aquellos que se encuentran enfermos del cuerpo. En Cristo Jesús, amén. Durante su ministerio, el Señor Jesucristo realizó al menos 37 milagros registrados en el Nuevo Testamento. Y digo al menos porque no fueron 37, fueron muchos más. Sin embargo, la Biblia en el Nuevo Testamento solamente registra 37. Entre los más sobresalientes de estos milagros encontramos la ocasión cuando Jesús calmó la tempestad en el mar de Galilea, ¿se acuerdan? Ahí en Mateo capítulo 8. Después de calmar la tempestad al otro lado del mar de Galilea, se encontró con un endemoniado gadareno y lo liberó, también en Mateo 8, del 28 al 34. Más adelante el Señor Jesucristo resucitó a una muchachita adolescente que era hija de Jairo en Mateo 9. Alimentó a una multitud de 5,000 personas sin contar a las mujeres y a los niños. En total habrían entre 15 a 20,000 personas en aquella ocasión. Un gran milagro en Mateo capítulo 14. Resucitó al hijo de la viuda de Naín, allá en Lucas 7. ¿Se acuerdan que venía un funeral con el féretro? Traían ahí al muerto, era un muchachito joven, y la mamá que era viuda venía llore y llore, y se encuentra Jesús con ese cortejo fúnebre y toca el féretro y el muchacho resucita, ahí en Lucas 7. También Jesús resucitó a su gran amigo Lázaro en Juan capítulo 11, entre muchos otros milagros que podríamos mencionar. De entre todos estos milagros, los 37 que se mencionan en el Nuevo Testamento, los evangelios solamente registran 7 milagros que ocurrieron en día sábado, en Shabbat. Los voy a enumerar a continuación. Número 1, Jesús liberó y sanó a un hombre que tenía un demonio inmundo mientras estaba enseñando en la sinagoga el Señor Jesús en día de reposo, en Lucas capítulo 4 del 31 al 38. Número 2, Jesús sanó a la suegra de Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro el apóstol? Y allí en Capernaum, donde vivía Pedro, resulta que su suegra se encontraba con una fiebre tremenda y Jesús fue y la sanó en Lucas 4, 38 al 39, y esto fue en sábado, en Shabbat.
En tercer lugar, Jesús sanó a un hombre con la mano derecha seca mientras se enseñaba en la sinagoga también en día sábado. Lucas capítulo 6. Número 4, Jesús sanó a una mujer que estaba encorvada hacía 18 años. Esta hermana, esta persona se encontraba afligida por un espíritu, un demonio de enfermedad. Y allí en la sinagoga en Shabbat, Jesús la sanó. Lucas capítulo 13, versículo 10 al 17. En quinto lugar, Jesús también sanó a un paralítico que se encontraba ahí en Jerusalén en un estanque llamado Betesda. Y este paralítico pensaba que ahí de pronto, cuando el agua empezaba a tener ciertos movimientos, él podía tener sanidad física. Pero nada de eso pasó hasta que Jesús lo encontró y lo sanó en sábado. Juan capítulo 5, del 5 al 18. En sexto lugar, la sanidad del ciego de nacimiento fue un sábado. Esto se describe en Juan capítulo 9. Y la séptima y última sanidad milagrosa que Jesús hizo en sábado fue justamente esta, en Lucas capítulo 14, cuando Jesús sanó a este hombre hidrópico. Y yo me estaba preguntando al estudiar este pasaje, ¿por qué razón Jesús sanaba tan frecuentemente en Shabbat? Recordemos que el Shabbat o el sábado fue un mandamiento dado en la ley de Moisés. ¿Recuerdan? Ahí en Éxodo capítulo 20, cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las tablas de los 10 mandamientos, uno de los 10 mandamientos es: guardarás el día de reposo para santificarlo. ¿Recuerdan? Y así el pueblo de Israel, en los tiempos de la ley y hasta la actualidad, nuestros amigos judíos guardan Shabbat. ¿Qué significa eso de guardar Shabbat? Que desde el viernes, cuando se pone el sol a las 5:30, 6 de la tarde, hasta el sábado cuando se pone el sol, esas 24 horas de viernes en la tarde a sábado en la tarde, la nación de Israel guarda Shabbat. ¿Qué quiere decir esto? Guardan reposo, tienen que descansar, tienen que reposar. ¿Por qué? Porque es un mandamiento del Señor, porque el Señor reposó también un día de todas sus obras después de que hizo toda la creación. Ahora, nosotros como iglesia no estamos obligados a guardar el sábado, porque Jesús, cuando murió y resucitó, Él mismo es nuestro descanso. Nosotros les ganamos a nuestros amigos judíos, porque nosotros descansamos espiritualmente no nada más en el sábado, descansamos el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, descansamos en Cristo. Él es nuestro descanso, nuestro reposo. Sin embargo, escucha, el componente moral del mandamiento del Shabbat está vigente. ¿Qué significa eso? Que un día a la semana debes descansar, hermano. Dile a la persona a tu lado: un día a la semana descansar. Es que yo trabajo, pastor, de domingo a domingo. Cuidado, estás transgrediendo una ley moral del Señor. Si tú trabajas de domingo a domingo y así llevas meses, entonces estás descuidando a tu familia. Seguramente la estás descuidando. Te estás afanando demasiado por el dinero, o estás en una empresa que te están explotando más de la cuenta. Así que el componente moral del Shabbat está vigente. Debemos buscar un día a la semana para descansar. No hacer nada del trabajo que hacemos normalmente de lunes a viernes o de lunes a sábado, y buscar ese tiempo para comunicarnos con Dios en oración y convivir con la familia. Muchos de ustedes descansan en domingo. ¿Y en qué ocupamos el domingo? En venir a la congregación, alabamos a Dios, escuchamos su palabra. Saliendo de aquí nos vamos a echar unos taquitos. En la tarde hacemos reunión de oración con la familia. ¿Verdad que sí, hermanos? Y descansamos, porque mañana en la mañana otra vez hay que entrarle durísimo al trabajo. Bueno, ¿por qué razón el Señor Jesús sanaba tan frecuentemente el sábado? ¿Por qué en Shabbat? Por 3 razones. En primer lugar, porque Jesús es el Señor del sábado, y Él puede hacer lo que Él disponga y lo que Él quiera en su voluntad cualquier día de la semana, incluido el sábado. Aunque los fariseos hicieran coraje, porque a ellos no les gustaba que Jesús trabajara y sanara personas en sábado. Ellos lo tenían prohibido, eran muy religiosos. Ahorita lo vamos a ver. En segundo lugar, ¿por qué Jesús sanaba tan frecuentemente en sábado? Porque el sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. Marcos 2:27.
Es decir, el sábado es un instrumento que Dios creó para que nosotros descansemos y nosotros glorifiquemos al Señor en nuestro día de descanso, no al revés. Y en tercer lugar, ¿por qué Jesús sanaba tan frecuentemente en Shabbat? Para enseñarle a los fariseos a no ser religiosos, guardando mandamientos que ellos mismos se habían fabricado y que no estaban en el Antiguo Testamento. Jesús les quería dar una oportunidad que se arrepintieran, porque los fariseos no sanaban a nadie en sábado. Es más, una de las leyes de un grupo, una secta judía que se llamaba el grupo de Qumran, ¿sí? Los de Qumran, si se caía su animal, su perro, su asno, su caballo, lo que fuera, en un pozo de agua en sábado, no lo sacaban. ¡Ay, que se muera! Porque es Shabbat. Ahora hace un par de años que tuvimos oportunidad de ir a Israel, estábamos en un hotel, hermanos, y entonces era Shabbat. Y entonces allá estábamos en un edificio alto y hay elevadores para Shabbat. Entonces, si tú te metes al elevador y tú le picas, vas al piso 8 y le picas el botoncito del número 8 y vas con un rabino, que le pasó a un hermano justamente, se enojó el rabino. ¡Oh! Transgredieron el Shabbat, están en pecado, porque ellos ni siquiera pueden oprimir un botón en Shabbat, está prohibido. La Biblia no lo prohíbe. Si usted se mete a un elevador, usted píquele a todos los botones si quiere. Pero si usted va a Israel en Shabbat, no se atreva a picarle a un botón del elevador, porque para ellos está prohibido. Son los fariseos del siglo XXI. Entonces por eso hay elevadores de Shabbat. Si usted está en un edificio de 20 pisos, usted se sube, no haga nada, entonces el elevador automáticamente va de piso en piso. Si usted va al 21, se aguanta hasta que llegue al 21. Muy bien, Jesús realizó milagros extraordinarios, como lo hemos visto, durante su ministerio. ¿Por qué realizó tantos milagros el Señor? Porque así estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento habían escrito claramente que cuando se manifestara el Mesías, el Salvador de Israel, vendría haciendo multitudes de milagros. Vean por favor esta verdad en Isaías capítulo 35. Vamos a Isaías 35. ¿Cuándo se escribió el libro del profeta Isaías? 700 años antes del nacimiento de Jesús. Es decir, hace unos 2700 años. De manera que 700 años antes que Jesús naciera, Isaías profetizó esto acerca del Mesías. Vamos a leerlo. Isaías 35, del 5 al 7, que por cierto también es un adelanto profético de lo que va a ocurrir cuando Jesús vuelva por segunda vez a la tierra. Vamos a leerlo juntos. Isaías 35:5, léalo conmigo, ¿qué dice? Entonces, cuando aparezca el Mesías, los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. En las moradas de los chacales, en su guarida será su lugar de cañas y juncos. Cuando vino Jesús, abrió los ojos de multitud de ciegos, ¿no es verdad? Sanó a muchas personas que estaban paralíticas y cojas, las cuales empezaron a saltar de alegría alabando al Señor. Liberó a muchos que estaban sordos, resucitó muertos, hizo muchos milagros Jesús, tal como estaba profetizado. Aquí pónganme mucha atención, escuchen. El propósito principal por el cual el Mesías, el Señor Jesucristo, realizó todos estos milagros, no fue para ayudar a la gente principalmente. No fue para que todos se sorprendieran y aplaudieran. ¡Oh, un milagro extraordinario! No. El propósito principal por el cual el Señor realizó milagros fue para que Israel supiera que Él era el Mesías verdadero profetizado en el Antiguo Testamento, anunciado con anticipación por los profetas. Era para validar sus credenciales mesiánicas,
Por eso hizo los milagros Jesús. Por eso era una cantidad tremenda de milagros y casi la enfermedad fue extirpada de Israel. En los 3 años y medio del ministerio del Mesías no habían enfermos, ni diabéticos, ni cojos, ni paralíticos, ni mudos, ni ciegos, porque Jesús los sanó a todos, o prácticamente a todos, con excepción de una ciudad donde eran muy incrédulos y no pudo hacer ahí muchos milagros, dice el Evangelio. Esto es maravilloso. Ahora, habiendo dicho esto, es importante que usted comprenda que el milagro más grande que el Señor Jesucristo puede hacer es la transformación de un alma. Es el perdón de nuestros pecados y la vida eterna que Él nos ofrece a través de su sacrificio. ¿Cuántos de nosotros hemos sido sanados ya por el Señor Jesucristo en nuestra alma? Levanten la mano. Muchos de ustedes ya fueron tocados. Algo pasó en tu vida, ¿no es verdad? Tú no has creído una religión, una serie de mandamientos, de doctrinas. Qué bonita la Biblia, Jesús, sí, claro, Él es el Señor. No es solamente una teoría en tu cabeza. Fue algo que ya bajó a tu corazón y fue una experiencia que tú y yo vivimos con Cristo. Él nos sanó nuestra alma, perdonó nuestros pecados y nos dio vida eterna. Gloria sea tu nombre, Señor. Ahora, entienda esto. Jesús en la cruz del Calvario no solamente llevó nuestras enfermedades espirituales, principalmente nuestro pecado, también en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo llevó nuestras enfermedades físicas. Isaías capítulo 53. Por favor, búscalo en tu Biblia y vamos a leerlo en voz alta. Toda la congregación. Isaías 53 es el pasaje del siervo sufriente de Jehová que apunta hacia el Señor Jesucristo. Isaías 53, 4 y 5, te voy a suplicar que lo leamos juntos en voz alta. ¿Ya lo tienes? Dile al de junto, despiértate, porque esto es importante. Isaías 53, 4, ¿qué dice, hermanos? Ciertamente, no los escuché, otra vez. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Fuimos curados de qué? Del pecado, ciertamente, de la maldición, de la muerte y del pecado y del diablo. Claro que sí. Pero también Él en la cruz llevó nuestras dolencias físicas. Lo dice el verso 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades en la cruz. Algunos, cuando enseñamos esto, son un poco escépticos. Dicen, no, pastor, Jesús llevó solo nuestro pecado en la cruz, no las enfermedades físicas. Entonces, para tratar de resolver esa controversia teológica, vamos a Mateo capítulo 8. Vamos a ver, ¿qué dice Mateo capítulo 8, versículo 14 al 17? Uno de los milagros que Jesús realizó en el Nuevo Testamento. Vamos a leerlo también. Mateo 8 del 14 al 17. Dice así: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. ¿Por qué tenía fiebre la hermana? Porque cuando uno tiene fiebre es, ¿por qué? Porque tenía ¿qué? Una infección. ¿En dónde? No sabemos. Pero tenía una enfermedad, estaba bien enferma con fiebre. Versículo 15. Y Jesús, ¿qué hizo? Tocó su mano y la fiebre, ¿qué? La dejó, la sanó de una enfermedad física. Y ella se levantó y les servía. El hecho que les estuviera sirviendo es que también Jesús la había alcanzado en su alma. Ella creyó en Cristo como su Salvador, si no, no lo hubiera servido. Versículo 16, léalo con cuidado. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a ¿cuántos enfermos, hermanos?
sanó a todos. Ponga cara de asombro y diga: a todos, hermano. A todos los enfermos los sanó, de sus enfermedades físicas y espirituales también. Ahora, lo más sorprendente del texto es el versículo 17. Lea el 17. ¿Para qué los sanó a todos los enfermos y a la suegra de Pedro? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Jesús en la cruz pagó por nuestras enfermedades espirituales, por nuestro pecado, nuestra maldad, nuestro egoísmo, nuestros adulterios, nuestras mentiras. Todo fue perdonado por Él para que nosotros fuésemos libres y sanos del alma, pero también Él llevó nuestras enfermedades físicas. ¿Cuántos se alegran de eso? Y entonces, ¿por qué se enferman los cristianos? ¿Y por qué de repente hasta se mueren? Si Jesús llevó nuestras enfermedades, ¿por qué me dio gripa la semana pasada? ¿Por qué traigo una tremenda jaqueca? ¿Por qué traigo un problema ya del riñón y una taquicardia, hermano, aquí en el corazón, y uso lentes y hasta una prótesis de titanio me pusieron aquí? ¿Por qué? Si Él llevó nuestras enfermedades físicas, ¿por qué nos enfermamos? Bueno, quiero decirle algo. El Señor Jesucristo, en su gran misericordia, algunos de sus hijos y de sus hijas aquí en el mundo, mientras Él regresa por segunda vez, nos ha dado un pequeño adelanto y nos ha sanado milagrosamente de alguna enfermedad o alguna dolencia en el transcurso de nuestras vidas. Vamos a hacer aquí una pequeña encuesta. Levanten la mano los que estén completamente seguros que el Señor Jesucristo, en algún punto de tu vida donde estabas muy grave, muy enfermo, o a punto de morir en un hospital o en la cama de tu casa, el Señor vino, te dio un toque milagroso y te sanó y te restauró, y por eso estás vivo. Levanta la mano. Volteen, por favor. Yo creo que eso merece un aplauso para el Señor, ¿eh? ¡Wow! Gloria a Dios. Yo también la levanto. El Señor nos dio un toque milagroso. ¿No es verdad, hermanos? Qué maravilloso es el Señor. Ahora, ¿te podrías volver a enfermar? Sí. ¿Eso significa que ya no te vas a morir? No, pues nos vamos a morir un día, hermanos. Es un adelanto de lo que va a pasar en el reino milenial de Cristo. Jesús va a regresar por segunda vez a establecer un reino y va a gobernar sobre todas las naciones de la tierra, desde la ciudad santa de Jerusalén. Y algunos seres humanos que nazcan durante esos 1000 años, algunos, si nace un cieguito, un bebé ciego, el Señor lo va a sanar inmediatamente. Y si nace un bebé con pie equino, o un bebé sordo, o con una malformación genética, o con síndrome de Down, el Señor va a sanar todo inmediatamente, porque en el milenio no va a haber enfermedad. Pero en su gran misericordia el Señor te da un adelantito de Isaías 53, 4 y 5, que ya vi que a muchos de ustedes les dio su adelantito, hermanos. Ahora escúchame, si el Señor te sanó, es para que le sirvas, ¿eh? No vayas a salir con tu domingo 7, el Señor ya me sanó, me regreso a mi adulterio. ¿Cómo crees? Si el Señor te sanó es para que le consagres tu vida. Y si no se la has consagrado, ten mucho cuidado, porque puede venir una disciplina de Dios fuerte. Amados hermanos, esta fue la introducción. Ahora vamos al pasaje. Lucas capítulo 14. Vámonos a Lucas 14 y vamos a ver la acechanza de los fariseos sobre Jesús, cómo el Señor sanó a un enfermo que estaba desesperado en un día de reposo, y cómo Jesús le pide a los fariseos que se arrepientan y lo acepten. Vamos a Lucas 14:1. Vamos a repasar brevemente el texto. Miren. En primer lugar, la acechanza de los fariseos, verso 1. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos, es decir, el gobernante y sus amigos fariseos, le acechaban. ¿A quién acechaban? A Jesús. Esta comida era la comida del mediodía, después del servicio en la sinagoga. ¿Por qué? Porque los judíos nada más comían 2 veces al día, no 3 como tú y yo. En la mañana ayunaban, eran muy religiosos, iban allá a la sinagoga, tenían sus oraciones larguísimas, leían las escrituras, y ya después que hacía hambre, como al mediodía, se iban todos a comer. Esta era la comida del mediodía, a la cual invitaron
al Señor Jesucristo. Ahora, ¿a qué horas prepararon la comida si era Shabbat? Porque para ellos estaba prohibido cocinar. Olvídate de encender fuego, olvídate de cocinar unos taquitos al pastor, nada, una paella. No podían cocinar absolutamente nada porque estaba prohibido por ellos mismos, no por la ley de Jehová, pero así eran ellos. Entonces, ¿a qué horas prepararon la comida si era Shabbat? La prepararon en viernes. El día anterior se preparaba la comida, así que estaban comiendo recalentado. Ahora, ¿quién invitó a Jesús? Vean ahí en el verso 1, lo invitó un gobernante, subraya la palabra gobernante, arge en griego, es un jefe, un magistrado, un cónsul, alguien importante entre los fariseos. Yo me pregunto, ¿sería este Nicodemo? Pero esto no es probable porque los tiempos entre Lucas 14 y Juan 3 no coinciden, y además Nicodemo se arrepintió y este cuate no se arrepintió. Vean el versículo 1, dice que este gobernante que era fariseo junto con sus amigos acechaban a Jesús, lo acechaban, ¿ya viste? Subraya esa palabra, ese verbo en el griego acechar, describe la acción de vigilar a alguien. En el original quiere decir espiar con un interés siniestro. En otras palabras, este malvado fariseo con sus amigos querían atrapar a Jesús en un error teológico para poder condenarlo y descalificarlo. Impresionante. Ahora, notemos por favor, Jesús está en casa de este fariseo, una casa grande, era un gobernante, haz de cuenta, como un gobernador de un estado, un jefe, un magistrado entre los fariseos. Eran pudientes, recuerden que los fariseos eran la clase social más alta, eran muy pudientes, era gente de mucho dinero. Entonces Jesús estaba en una casa muy lujosa, con una mesa larga, se sentaban no como en estas sillas, sino casi a la altura del piso, se recostaban, y en esa mesa larga estaba llena de fariseos que eran unas víboras, serpientes, escorpiones y mazacuatas que querían capturarlo a Jesús en cualquier error. Noten cómo el Señor Jesucristo en medio de estas acechanzas tuvo serenidad y calma cuando enfrentaba a sus enemigos. El Señor Jesús no se puso nervioso, no le dio miedo, porque Él es el príncipe de paz. Y Él no rehusó ninguna invitación. Él iba cuando le invitaban sus amigos, cuando le invitaban los pobres, cuando la suegra de Pedro le sirvió ahí a la mesa. Él iba también con los fariseos. No rehuía ninguna invitación, porque su misión en la vida era predicar el evangelio de la gracia de Dios. Jesús aprovechaba cada ocasión para predicar el evangelio. Hermanos amados, ¿así somos nosotros? ¿O nada más aceptas las invitaciones de tus amigos? No, nada más con mis amigos. Es que si me invitan mis adversarios, los enemigos, o la gente que no es cristiana, me siento muy incómodo, me pongo muy incómodo. No, ¿por qué? No tenemos por qué ponernos incómodos con nadie, hermanos. Nosotros podemos sentarnos a comer con nuestra familia, podemos sentarnos a comer con el pastor, con hermanos en Cristo, pero también con brujos, también con asesinos, también con gobernantes corruptos, sin ponernos nerviosos, porque nuestra misión en la vida no es agradar a los hombres, es agradar al Señor y compartir el evangelio con todas las personas que se nos pongan enfrente. Al menos que se escuche un amén por ahí. Versículo 2, Lucas 14:2. Ahí está Jesús en esa mesa enorme, en esa comunidad muy popular y con mucho dinero y con muchos lujos, pero terriblemente hipócritas. Versículo 2, ¿qué dice? Y he aquí, estaba delante de él, de Jesús, ¿quién? Un hombre hidrópico, hudropikos en griego. Este hombre tenía las piernas y los brazos hinchados debido a la hidropesia que padecía. ¿Qué es eso de la hidropesia? Se pronuncia hidropesía. Es una enfermedad causada por insuficiencia cardíaca, cuando el corazón no bombea la sangre suficiente que requiere el cuerpo, lo cual causa acumulación de líquidos en las piernas, en el abdomen o en los pulmones.
También la hidropesía puede ser causada por enfermedades hepáticas. Tenía un problema del hígado tal vez, o un problema renal, tenía un problema en su sistema urinario, posiblemente un problema en los riñones. Tal vez esta hidropesía podría ser causada también por coágulos, por infecciones, por tumores o por cáncer. Este hombre se estaba muriendo. ¿Qué sentía él? ¿Cuáles son los síntomas de la hidropesía? Es una hinchazón visible en la piel, en las piernas, en el abdomen, en la cara. Sentía su piel pesada, no podía caminar bien, se sentía mal este hombre, tal vez no podía jalar aire, no podía respirar, estaba enfermo, estaba sufriendo. Y por si fuera poco, la hidropesía era considerada una enfermedad debida al pecado, porque Dios te estaba maldiciendo, estabas bajo la maldición de Dios. Imagínense la escena. Jesús está sentado, cenando con los fariseos, tranquilo, entre puro hijo del diablo. Y ahí está el Señor, y de pronto se le para enfrente este hombre así que viene casi como cojeando, ¿verdad? Todo hinchado de las piernas, de las manos, se le pone enfrente y todos los hijos del diablo, los fariseos, voltean a verlo, ¿no? Y yo me los imagino murmurando: es por su pecado que está así. Está bajo la maldición de Jehová. Así eran, hermanos. Ojalá no haya ningún fariseo por aquí, ¿verdad? Porque así luego hay hermanos en la iglesia, ¿no? Ay, hermano, fíjate que el hermano Cateto se enfermó y está ahí en el hospital, lo tienen ahí casi entubado. Y entonces el hermano, no falta el hermano, ¿no? Es por su pecado. Ay, ¿y cómo sabes? ¿A poco eres el Dios omnisciente tú? ¿Sabes todas las cosas? O sea, puede ser porque lo atropellaron al hermano, o porque el Señor simplemente lo metió ahí para que le hablen las enfermeras, porque hay una enfermera que es mamá soltera que necesita escuchar el evangelio, y si el hermano no tenía el accidente, nadie le iba a hablar de Cristo a la enfermera. ¿Cómo la ves? Así que ten mucho cuidado al juzgar. Cuando un hermano, una hermana estén enfermos, caigan en una desgracia, en una situación de enfermedad, de gravedad, no nos atrevamos a apuntarles el dedo. Es por su pecado, porque estás igual que los fariseos estás. Bueno, yo les hago estas preguntas. Versículo 2. ¿Cómo llegó allí el hidropésico? ¿Cómo llegó ahí el hidrópico? ¿Cómo llegó ahí? O sea, si yo me quiero meter a Palacio Nacional a una comida, no me van a dejar pasar, hermano. ¿Cómo llegó ahí este hombre? En medio de un banquete en la casa de un gobernador. ¿Por qué se encontraba ahí? ¿Alguien lo había llevado? ¿Tenía algún contacto que lo metieron ahí por la puerta de atrás, hermanos? Tal vez había escuchado de Jesús y sus milagros. ¿Tendría fe en el Mesías? La escritura no nos dice absolutamente nada de cómo llegó este hombre allí. Pero la cultura de Medio Oriente del siglo I permitía que en los banquetes más de renombre, los banquetes más lujosos, se le permitía el acceso a algunas personas pobres o enfermas. Era como los medios de comunicación, ¿no? A lo mejor no me dejen entrar a Palacio Nacional a una comida con la presidenta, pero si tengo un gafete que dice medios electrónicos o que dice algún medio de comunicación, sí me van a dejar pasar para observar. No estoy invitado, ni me van a dejar sentarme a la mesa a comer con ellos, pero me van a dejar entrar como observador. Lo mismo pasaba en el siglo I. Amados, igual que este hombre hidrópico, así también debemos buscar al Señor, cueste lo que cueste, no solo por lo que nos pueda dar, sino para adorarle y para agradecerle todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Buscadme y viviréis, dice uno de los profetas. Y el hidrópico le costó trabajo llegar, imagínense, moviéndose así muy despacio. No sabemos cómo llegó, no sabemos cómo llegó hasta Jesús en el banquete, pero él tenía la disposición de llegar porque sabía que Jesús podía hacer algo por él. Digan amén. Versículo 3. Jesús no lo sanó en el versículo 3. ¿Qué hizo Jesús en el 3? Entonces Jesús hizo una pregunta. Habló a los intérpretes de la ley, a los escribas que se encargaban de copiar la ley de Moisés, palabra por palabra, letra por letra, y le habló a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Les hizo
una pregunta el Señor Jesucristo. Antes de sanar a este hombre, los probó. ¿Por qué les hizo esta pregunta el Señor Jesucristo? Porque los escribas y fariseos, como ya se los expliqué, habían añadido un montón de mandamientos religiosos y estrictos a el pueblo de Israel que no se encontraban en la Biblia. Les voy a decir uno de esos mandamientos. Si tú hubieras vivido en el siglo I en el pueblo de Israel, ahí te van estos mandamientos que no están en la Biblia, pero ellos los inventaron. Ahí les va. En sábado no se te permite caminar más de 1 kilómetro. Si caminas más de 1 kilómetro, estás en pecado, en condenación. No puedes levantar nada. Si se te cae la pluma, déjala ahí. Déjala. Si se te cae algo en la cocina, un plato, que se rompa. No lo podías levantar. Es pecado levantar. Ni siquiera un pañuelo podías levantar. Otro mandamiento. No se podían desatar nudos, ni hacer nudos, ni encender fuego, ni apagar fuego. Entonces, si tus zapatos eran de agujetas, olvídate, ponte unas chanclas, unos crocs, otra cosa busca. Porque las agujetas no las podías amarrar ni desatar. Era un pecado terrible. No se podía cocinar, como ya lo vimos. Por tanto, la comida se preparaba en viernes. No se podía construir, no se podía derribar, no se podían coser 2 puntadas en unos calcetines rotos. Hermanas, por favor, solamente una puntada en Shabbat. La segunda puntada es pecado. No se podía lavar ropa, hermanas, por favor. Ni doblar ropa, ni ponerla en el tendedero. Todos estos eran mandamientos de ellos. Y en la comunidad de Qumran se prohibía ayudar a los animales. Si se caían, si estaban enfermos, estaban muriéndose tu perro, tu gato, tu caballo, tu asno, que se muera en Shabbat. Ni modo, mucho menos a las personas. Desde luego tampoco se podía ayudar a las personas. Por eso Jesús los reprendió en Lucas 11:44. Anteriormente, ve tu Biblia ahí en Lucas 11:44. El Señor Jesucristo les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos. ¿Qué les dice? Hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Amados hermanos, no seamos como los fariseos, por favor, queriendo ser muy estrictos con los mandamientos y las escrituras. Inventamos un montón de reglas y un montón de mandamientos, incluso aquí en la iglesia, y torcemos los mandamientos de Cristo en la Biblia. No seamos como los fariseos, llenos de religiosidad, que damos una apariencia de piedad en la iglesia, santo, 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 pero por dentro estoy podrido. Y de lunes a viernes me porto como el nieto del anticristo, pero el domingo sí, gloria a Dios, hermano. Si somos así, nos estamos pareciendo a los fariseos. ¿Qué le dijeron los fariseos? Versículo 4, regresa a Lucas 14, versículo 4. ¿Qué le respondieron los fariseos a Jesús cuando les dijo: ¿es lícito sanar a una persona en Shabbat? ¿Qué dicen ustedes? Y toda la mesa, imagínense de aquí hasta la consola, una mesa enorme, llena de fariseos, con el principal ahí sentado al lado de Jesús. ¿Qué le dijeron? Verso 4, ¿qué dice el 4? Mas ellos callaron. ¿Qué le dijeron? Nada. No le pudieron decir nada porque no tenían una respuesta lógica que darle. Porque si ellos le hubieran dicho: Señor, es Shabbat, está prohibido sanar ese hidrópico. Es más, tu hidrópico, fuera de aquí, pecador, estás bajo maldición. Entonces Jesús les hubiera dicho: ¿y dónde está eso en la ley de Moisés? Eso ustedes lo fabricaron. Y si le hubieran contestado: bueno, señores, en Shabbat se puede hacer una excepción, mira, de acuerdo a algunos mandamientos que podemos ahí poner de acuerdo, sí se puede sanar, Señor. Entonces Jesús les hubiera dicho: ¿y por qué no lo han sanado ustedes? Por eso se quedaron callados, porque le contestaran lo que fuera, iban a quedar en ridículo, porque estaban llenos de religiosidad y de odio contra el Mesías. Vean un ejemplo de esto en Mateo 22:41. Regrésense a Mateo, por favor. Mateo 22:41. Nuestro Señor dejaba a los fariseos frecuentemente callados, y no lo hacía para exhibirlos o burlarse de ellos. Lo hacía para que reflexionaran y pudieran arrepentirse y aceptarlo como Mesías. Vean Mateo 22:41. Dice así la escritura. Léanlo conmigo, por favor, que participen. Mateo 22:41, que dice:
Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? ¿Cómo es el Mesías si David vivió 1000 años antes de Jesús? ¿Cómo David le llama Señor a Jesús si Jesús nació 1000 años después de David? ¿Cómo es posible esto? Esa es la pregunta que le está haciendo Jesús. Verso 46, léalo, ¿qué dice? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Regrésense a Lucas 14, versículo 4. Después de que la mesa enorme se queda callada, con el principal callado, viendo todos a Jesús, no le podían contestar, hermanos. ¿Qué hizo entonces Jesús? Verso 4, y él, Jesús, tomándole, ¿a quién tomó? Al hidrópico. ¿Qué dice en la Biblia? Le sanó y le despidió. Estaba prohibido tocar a los pecadores y a los leprosos y a los hidrópicos, pero Jesús le tomó. La Biblia no nos da detalles, pero es muy probable que Jesús le haya tomado de su mano, o le haya tocado sus piernas o sus manos o su abdomen hinchado, o lo haya abrazado. Y en ese momento, de forma instantánea y milagrosa, el Señor lo sanó. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Qué precioso es nuestro Jesús. Es el médico de cuerpos y de almas. ¿Por qué lo sanó, hermanos? Ya les dije el propósito de los milagros en la introducción, ¿se acuerdan? ¿Por qué lo sanó? Para que todos le aplaudieran. Oh, excelente milagro, muy bien. Lo hizo muy bien Jesús. Qué buena función dio hoy en la noche. No, no fue para eso que lo sanó. Tampoco lo sanó para que el hidrópico le dijera: ay, Señor, gracias, tenía yo un padecimiento horrible, pero gracias, Señor, y ahora me siento muy bien, gracias. No, tampoco fue para eso. Jesús sanó al hidrópico para demostrarle a los fariseos que él era el Mesías de Isaías 53, para que creyeran en él. Porque todo aquel que cree en el Hijo de Dios recibe perdón de pecados y se salva su alma. Vamos al versículo 5, avanzamos. Lucas 14, versículo 5. Vean ahora la reprensión que les da Jesús a los fariseos. Les dice: y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno, su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? ¿Quién de ustedes, seamos honestos? Imagínense al hidrópico, ya se había levantado, ya estaba completamente sano, estaba gozoso, tal vez se quedó ahí. Dice el Señor en el versículo 4 que lo envió, o sea, en otras palabras, lo despidió, lo sanó, y el hidrópico estaba ya de salida de la cena, y todos los fariseos boca abiertos, se les cayó la mandíbula así, hermanos. Se quedaron: ¿quién es este? Y después el Señor les da una oportunidad de arrepentimiento. Les dice: miren, hablemos claro, seamos sinceros. ¿Quién de ustedes, si su asno, su buey, su animal de carga, su caballo se cae en algún pozo, no lo sacaría inmediatamente, aunque fuera en Shabbat? Los pozos de agua en el antiguo Israel no tenían bardita. Los pozos de agua actualmente en las norias, cuando yo era chico allá en Ciudad Victoria, mi bisabuela tenía una noria. ¿Saben lo que es una noria? Levanten la mano. Es un hoyo que se hace en el piso para sacar agua potable, porque en el subsuelo hay ríos. O sea, allá donde vivía la bisabuela, pues no había agua potable, y metíamos una cubeta y sacamos la cubeta con agua fresca, deliciosa, sabía riquísima. Pero la abuela tomó la precaución de construir una bardita como de 1 metro alrededor de la noria. ¿Para qué? Para que nosotros no nos cayéramos. En el antiguo Israel, esa bardita casi nadie la construía. No había recursos, era muy difícil construir esa barda. Entonces, cuando tu asno, tu vaca, tu perro andaban por ahí, se resbalaban y frecuentemente se caían en el hoyo, en el pozo.
Y si se caían en sábado y tú eras del grupo de Qumran, que se muera el animal. Bien fariseo, bien religiosote, como si eso fuera a agradar a Dios. Y Jesús aquí les dice, no es verdad que si ustedes se cae su animal, no lo sacarían. Vean Mateo capítulo 12. Vamos a complementar con Mateo 12, versículo 11 y 12. Mateo 12, versículo 11. El Señor Jesús está hablando otra vez con los fariseos, con los escribas, los religiosos. Él les dijo, Mateo 12, 11, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, vean el verso 12, Mateo 12, 12, léanlo. Pues, díganlo fuerte, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, claro que es lícito hacer el bien en los días de reposo. ¿Qué vale más, una oveja, un caballo, un gatito o la vida de un ser humano? Claro que la vida de un ser humano es mucho más valiosa para Dios, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Nos parecemos a Dios en ese sentido. Tenemos autoconciencia, tenemos mente, tenemos raciocinio, adoramos, buscamos saber quién es Dios, quién es el creador. Somos diferentes de los animalitos. Los animales tienen su lugar y los amamos, ¿verdad? Muchos de ustedes tienen mascotas, tienen sus hámsters o en casa, o tienen sus pececitos o su gatito, su perro. Ahí en la casa tenemos una gatita ya bien viejita, la Minca, y entra en la mañana y a comerse su comida, y la queremos mucho a Minca. Los animales tienen su lugar en el mundo. Sin embargo, yo nunca he visto una reunión de perros callejeros, así que vayan los perros ahí, 15, 20 perros, y que le diga un perro al otro, vamos a hacer una reunión de oración. Yo nunca los he visto a los perros, a los gatos, a los elefantes adorando a Dios. Tampoco se preguntan, ¿verdad? Los gatitos, yo agarro hacia la Minca, ¿quién es tu mamá? Miau. ¿Y tu abuelita? ¿No llevas un registro de tus bisabuelos? ¿No sabes tus hermanos quiénes fueron? Miau. No tienen autoconciencia. Ellos no se dan cuenta de que existen como seres creados por Dios. Y lo adoran, lo alaban de muchas formas. Los pajaritos cantan, los árboles en el bosque cantan a Dios, toda la creación entera alaba a Dios, pero nosotros lo adoramos porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Dile al de junto, fuiste creado a imagen de Dios, para adorar a Dios. Ese es tu propósito en la vida, que lo adores, que lo conozcas, que lo sirvas. Él es el creador del universo. Dale un aplauso de gloria. Amados hermanos, conclusiones. Al igual que el Señor Jesús, que sanó a este hidrópico en Shabbat, en aquella difícil reunión, nosotros también debemos estar dispuestos y disponibles para ayudar a otras personas, hermanos en la fe o no hermanos en la fe, cuando lo requieran, y el Señor nos coloque cerca de ellos. Lo voy a repetir otra vez, ojalá algunos puedan apuntarlo. Al igual que el Señor Jesucristo sanó a este hombre miserable, hidrópico, y le dio sanidad física y sanidad del alma, nosotros también debemos estar dispuestos y disponibles para ayudar a otros cualquier día, en cualquier momento que lo requieran, sean hermanos o no sean hermanos. ¿Estás dispuesto y disponible para ayudar a otros? ¿Sí o no? Responde. Contra las cuerdas te puse, ¿verdad? Responde. Un día un amigo que es pastor me dijo, ¿qué crees? El otro día cené con mis niños en la casa, oramos, nos dieron las 10 de la noche, las 10:30, me metí a la camita bien calientita, era invierno, estaba ahí ya con mi esposa, bien delicioso, estaba leyendo mi Biblia, me dieron las 11, me quedé un rato más orando, me dieron las 12, 12:30, me empezó a dar sueño. Dije, ay, hasta mi gorrito, me dijo, hasta mi gorrito me puse en la cabeza, porque hacía mucho frío, hermano. Y le digo, ay, te quedaste dormido. Me dice, no,
Sonó el teléfono. Era la hermana Espergencia. Hermana, pastor, acaba de fallecer mi abuelito. Estamos en Galloso de Santa Fe, como a 40 kilómetros. ¿Puede venir a predicar al funeral? Porque hay como 100 familiares. Mi abuelito era muy querido y muy amado ahí en la iglesia. Acuérdese que él se convirtió cuando usted predicó en una prédica, pastor, ¿se acuerda? Sí, hermana Espergencia. ¿Y qué quiere? ¿Qué quiere o qué? Que venga, pastor. Venga a predicar. 12:45 de la madrugada, con su gorrito puesto, con los niños en la cama. ¿Qué creen que hizo el pastor? Sí fue, muy bien, un aplauso, gloria al Señor, porque sí fue el pastor. Bueno, claro que tenía que ir el pastor, ¿verdad? Claro. Y fue incómodo, ¿verdad? Porque tuvo que dejar su comodidad, dejar la pijama a un lado, besar a los niñitos que ya estaban todos dormidos, los 7 huerquitos que tenía, bajarse a arreglar el cabello, ponerse un trajecito, una corbatita, agarrar su bochito y manejar los 45 kilómetros hasta donde estaba el funeral. Y llegar a las 2:45 de la madrugada, gloria a Dios, con 100 personas necesitadas de Cristo. Y les predicó gustoso. Le costó trabajito, su carne se resistió al principio, pero ese hombre se ganó almas para Cristo esa noche. ¿Estás tú dispuesto? Otra vez te lo pregunto, y te lo voy a preguntar varias veces. ¿Estás dispuesto y disponible a ayudar a una persona, sea creyente, no sea creyente, cualquier día de la semana, a cualquier hora de la semana, con tal de darle la gloria al Señor y ganarte esa alma para Cristo? ¿O ir a consolar a un hermano que está en necesidad? ¿Sí o no? Como 15 personas nada más. Sí. Y él sí estuvo así medio chafa, ¿no? ¿Sí lo notaron? Última vez que lo voy a preguntar, ¿estás dispuesto y disponible para ayudar a otros para la gloria de Dios? Abre tu Biblia en Mateo 10. Voy a volver a predicar. No es cierto, ya estamos terminando. Es el último versículo, Mateo 10, versículo 5. Impresionante versículo. Esto que estamos tratando aquí se llama cristianismo. Amén. Cristo llevó tus enfermedades espirituales y físicas. Y si no te sana en esta vida, te va a sanar en la otra, no te preocupes. Pero Dios te quiere usar a ti como un instrumento en las manos del Redentor para llevar su reino a muchos lugares, alcanzar a otros. De eso se trata tu vida, no se trata de hacer dinero. ¿Ya le entendiste? Did you understand? Para los que hablan inglés. Mateo 10:5, fuerte, todos, con este terminamos. ¿Qué dice? A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo, ¿qué vamos a decir? El reino de los cielos se ha acercado. Digan fuerte: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia lo recibiste, dalo de gracia. Dile al de junto: de gracia lo recibiste, amigo, hermano, querido amigo. De gracia lo recibiste. ¿Cómo lo vas a dar? Gratis, de gracia. No levanten la mano, pero ¿cuántos ya la levantaron hace rato? ¿Cuántos fueron sanados milagrosamente? Ya la levantaron hace rato. ¿Cuántos de nosotros Cristo vino y nos quitó la lepra espiritual, las porquerías en las que estábamos metidos, y Cristo rompió nuestras maldiciones? ¿Sí o no? Fuimos resucitados de los muertos, tenemos ahora una vida nueva. Estábamos bien endemoniados, enchamucados muchos de nosotros antes de conocer a Cristo. Hasta se te retorcían los ojos cuando entrabas a la iglesia. No quiero entrar. Pues no, que vas a querer entrar, estás bien endemoniado. Si alguien viene así, sí quédese, El Señor te va a liberar ahorita. Y así llegamos todos nosotros a la iglesia, ¿verdad que sí, hermanos? Y el Señor nos sacó fuera toda la tribu de demonios que traíamos y nos hizo libres, y se nos metió el Espíritu Santo ahora. Somos hijos de Dios. Él nos selló con su Espíritu Santo.
Todo eso lo recibiste gratis. ¿Cuánto te costó recibir a Cristo? ¿Cuánto te costó estudiar su palabra? ¿Cuánto te costó recibir la vida eterna? Ni un peso. Es gratis, es gratis, es por gracia, hermano. Y si tú lo recibiste por gracia, por favor, dalo por gracia a los demás. De eso se trata tu vida. De eso se trata tu vida. El Señor es el médico divino. Él puede sanarte del alma si tú no le conoces. El Señor es el médico divino. Él puede sanarte del cuerpo enfermo si tú ya crees en Él. Como el Señor, también seamos instrumentos de su gracia para bendecir y alcanzar a otros. De eso se trata tu vida. Por eso el Señor no nos ha llevado a su presencia. El otro día un hermano ya bien viejito me decía: pero es que ¿por qué el Señor todavía no me lleva, pastor? Ya me duele la cadera, la cintura, tengo una prótesis de titanio, toda la dentadura postiza, ya no veo, pastor, ya hasta pelón me quedé, pastor. Llévame, Señor. Así le dicen algunos, ¿verdad? Ya llévame, Señor. Nada que te lleva, te quedas hasta que cumplas tu propósito de adorarlo a Él, de bendecirlo. Te quedas aquí hasta que el Señor te llame a su presencia y se termine tu propósito, que es adorarlo y ganar las almas y predicar el evangelio. Amén. Cierren los ojos, vamos a orar. Padre, gracias te damos por este pasaje tan precioso. Sentimos, Señor, cuando estábamos leyendo Lucas 14, que estábamos ahí en esa reunión tan difícil, llena de fariseos, de escribas, gente que te odiaba. Sentimos que éramos parte de ese banquete, Señor, y que pudimos ver cómo sanaste al hidrópico. Señor Jesús, qué maravilloso eres. Levanta tus manos y adóralo, hermano. Dile: te adoro, mi Señor precioso. Tú eres el médico divino, el sanador del alma y el sanador del cuerpo. Gracias, Jesús. Gracias, gracias. Si alguna persona no conoce a Cristo, si tú te pareces y te identificas con los fariseos, que nada más vienes el domingo de vez en cuando porque te gusta venir por la música, pero no eres cristiano, no has nacido de nuevo, amigo, amiga, entrégale ya tu corazón a Jesús. ¿Qué estás esperando, joven? Esto es cristianismo, lo que acabo de predicar. Ya entrégale tu corazón, ya no te resistas más. Hoy es el día de salvación. Entrégale tu corazón, mi hijita. Hay señoritas aquí, hay damitas, jóvenes, adultos, ancianos. Entrégale ya tu corazón. Descubre en las páginas de la Biblia a Jesucristo, el Hijo de Dios que te ama y puede sanarte. Entrégale tu vida. Si así lo quieres hacer, te voy a suplicar que con tus ojos cerrados, por favor, a través de esta oración, acércate al Señor. Si tú te acercas a Él, Él se acercará a ti. Dile estas palabras, dile: Señor Jesús. Díselo fuerte desde tu alma: Señor Jesús, yo no te conozco. He vivido lejos de ti, Señor. He sido un incrédulo, una incrédula. Me parezco a los fariseos, Señor, que por fuera se veían bien, pero por dentro estaban podridos. Señor, esta mañana te entrego mi vida. Perdona mi pecado, Señor. Me arrepiento con todo mi corazón del mal que he hecho, de todo mi egoísmo, mi inmoralidad, Señor, mis mentiras. Muchas veces te he traicionado. Perdóname, Señor Jesús. Vengo a la cruz y pido misericordia como aquel ladrón que clamó en la cruz en el último instante de su vida y lo perdonaste. Así vengo a ti desesperado, desesperada. Perdóname, Señor, sálvame, rescátame, saca mi vida del hoyo, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, que moriste en esa cruz, en el Gólgota, por mis pecados. Creo que resucitaste de los muertos y creo, Señor, con todo mi corazón, que estás aquí escuchando mi oración. Concédeme el milagro de nacer de nuevo y te doy gracias por ello. Si tú eres ya creyente, con tus ojos cerrados, hermano, hermana, si tú le has entregado tu vida a Cristo y tienes alguna dolencia física en tus ojos, en tu garganta, en tu corazón, en tu estómago, tus rodillas, tus piernas, si te es posible, puedes poner tu mano en el lugar donde tienes esa dolencia.
Puedes poner tu mano así en tu cabeza, en tus ojos, en tu corazón, tus riñones, tu hígado. Vamos a orar por los enfermos y vamos a pedirle al Señor que con su poder milagroso, si Él quiere, si es el tiempo y si esto le trae gloria, te sane, te dé un toque maravilloso de sanidad. Cierra tus ojos y dile: Señor Jesucristo, aquí está mi vida. Yo sé que tú puedes sanarme, Señor. Tienes el poder para hacerlo. Como sanaste al hidrópico y abriste los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos, Señor, toca mi vida, Señor. Si es el tiempo, si esto te trae gloria y alabanza, Señor, sáname, restaura, Señor, mis ojos, mis oídos, mi corazón. En el nombre de Cristo, Señor, toca mi estómago, Señor, mis piernas, mi sistema circulatorio, mi sistema cardiovascular, mi hígado. Señor, ten misericordia. Oramos por todos los enfermos en esta preciosa congregación. Tócale, Señor. Toca con tu Espíritu Santo en este momento, desde su cabeza hasta sus pies, Señor. Reprende toda fiebre, toda infección, toda enfermedad, Señor. Todo tumor, todo cáncer. Reprende, Señor, toda enfermedad y derrama sanidad milagrosa, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, que todo esto sea para tu gloria, para tu honra, Señor. Y si tú nos concedes sanidad divina, sanidad milagrosa con tu mano preciosa, sanadora, milagrosa, Señor, que podamos vivir para ti. El tiempo que nos reste de vida sea para tu gloria, Señor. Te entregamos nuestras vidas, nuestros corazones, en el nombre precioso del médico divino, el Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.